las comas a veces pueden hacer que interpretemos un texto de manera muy diferente, ya lo sabéis. Jesús dijo, de cierto os digo que hoy estarás conmigo en el paraíso, ¿no? Algunas escrituras dicen, de cierto te digo, hoy, estarás conmigo en el paraíso. ¿A qué es diferente? Pues por eso es importante la pulcritud con las comas. Bueno, no sé si es que nos sentó mal algo anoche, pero veo que todos estamos un poco afónicos. Vamos a ver si consigo llegar hasta el final, porque si no, mal asunto. Efectivamente, un año más. Estamos en un año nuevo, pero un año más que ha pasado. Porque tenemos que mirar hacia atrás y cuando miramos hacia atrás decimos, efectivamente ha pasado un año más. Ya tenemos un año más, hemos hecho una serie de cosas, lo hecho está, eso ya no se puede remediar. Pero si miramos hacia adelante, en este caminar diario que llevamos, no podemos decir un año más. Es verdad que el Señor nos concede un año más, pero es un año menos que nos queda, porque hemos hecho ya un buen recorrido y el recorrido que nos queda es más cortito. Así que mirando hacia adelante, pues tenemos que decir un año menos. Y la pregunta es, bueno, pero un año menos, ¿para qué? Pues no sé. Los adolescentes seguramente pensarán, ya me queda un año menos para ser mayor de edad y hacer lo que me da la gana. Eso es lo que ellos creen, claro. Ya veremos cuando llegue a la mayoría de edad lo que les toca hacer. Otros, los que estáis con el tema de la hipoteca, incluida la iglesia, podemos pensar, ya me queda un año menos para pagar la hipoteca, ¿no? Los que ya van todavía un poquito más de más edad pueden pensar, pues ya me queda un año menos para jubilarme. Y los que ya nos hemos jubilado, pues a adivinar lo que pensamos. Ya nos queda un año menos, pues para salir, para partir de aquí, ¿no? Y la verdad es que cuando estamos en ese momento, pues pocos objetivos tenemos, nada más que esperar ese momento que el Señor quiera. Pero lo que en esta mañana yo quiero hablaros no es de algo triste, qué raro, ¿no? Sino más bien, hermanos, hablaros de un motivo, una razón por la cual queda un año menos. Durante este año pasado, por fin, después de mucho tiempo, conseguimos trasladarnos a este local. Nos ha hecho ilusión, estamos mejor, estamos muy cómodos, pero nos costó, y ha costado años, ¿no? Pero finalmente hicimos el traslado, que era muy esperado. Pues yo quiero hablaros en esta mañana de un traslado que también vamos a hacer y que tenemos que estar impacientes también y deseando de hacer el traslado. Porque sabéis que Jesús nos dijo que Él se marchaba. ¿Pero a qué se marchaba? A preparar lugar para nosotros. Él está preparando lugar. Y dijo que si se marchaba a preparar lugar, vendría otra vez a buscarnos para llevarnos a ese lugar para que donde Él está, nosotros también estemos y estaremos con Él. Así que yo quiero hablaros de ese lugar al que vamos, para que salgamos de aquí anhelando ese traslado también, porque no es un motivo de tristeza, sino todo lo contrario. Tiene que ser algo que deseemos, que anhelemos estar en la presencia del Señor, porque como decía Pablo, para mí el vivir es Cristo, pero el morir es ganancia. Por lo tanto, eso es así. Y hay un texto largo, pero es el texto que mejor nos describe cómo es ese lugar. Cuando íbamos a trasladarnos aquí, nos gustaba ver el progreso de las obras, cómo iba, lo que habíamos conseguido, ¿verdad? Pues me gustaría que esta mañana deciros parte, todo tampoco se puede decir, pero al menos parte de lo que la Escritura nos enseña de cómo será ese lugar, porque en la medida de que conozcamos un poquito, supongo que nos hará también ilusión. Y yo creo que nos gusta o nos gustará saber cómo es ese lugar. Hay varios profetas que hablaron, Ezequiel, Zacarías, Isaías, pero donde más información encontramos es en el libro de Apocalipsis y concretamente en el capítulo 21 y parte del capítulo 22. Así que la lectura es larga, pero os pido que la leamos y lo hagamos, hermanos, con ilusión, intentando entender, que no es cosa fácil, intentando entender cómo será ese lugar al que nos dirigimos, al que debemos de anhelar que podamos ser trasladados. Apocalipsis capítulo 21, versículo 1.
Si queréis lo podéis seguir en la pantalla, si no en vuestras Biblias, pero os pido que lo hagamos con mucha atención, intentando comprender. Dice en esa visión que tuvo Juan, que le reveló el mismo Señor Jesús, dice, vi un cielo nuevo y una tierra nueva, porque el primer cielo y la primera tierra pasaron. Esta semana, no sé si fue el viernes, teníamos una cita en Segunda de Pedro que nos hablaba de que el mundo actual tiene que ser destruido por fuego. No será por agua, será por fuego. Las potencias de los cielos serán conmovidas, tiene que ser algo horrible, pero todo se fundirá, todo desaparecerá. Eso tiene que ocurrir antes. Y eso dará lugar, es lo que dará lugar a lo que ahora Juan está viendo. Unos cielos y una tierra nueva. Y dice que en ese lugar el mar ya no existía más. Y dice, y yo, Juan, vi la santa ciudad. En esa nueva tierra que el Señor creará, va a haber una ciudad nueva que se llama la Nueva Jerusalén. Dice que la vio descender del cielo de Dios, dispuesta como una esposa ataviada para su marido. Y dice que oí una gran voz del cielo que decía, he aquí, en esa ciudad, he aquí el tabernáculo de Dios con los hombres. Y él morará con ellos, y ellos serán su pueblo. Y Dios mismo estará con ellos como su Dios. Enjugará Dios toda lágrima de los ojos de ellos. Y ya no habrá muerte, ni habrá más llanto, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas pasaron. Y el que estaba sentado en el trono dijo, he aquí, yo hago nuevas todas las cosas. Y me dijo, escribe, porque estas palabras son fieles y verdaderas. Y me dijo, hecho está. Yo soy el alfa y la omega, el principio y el fin. Al que tuviere sed, yo le daré gratuitamente de la fuente del agua de la vida. El que venciere, heredará todas las cosas. Y yo seré su Dios, y él será mi hijo. Pero los cobardes e incrédulos, los abominables y homicidas, los fornicarios y hechiceros, los idólatras y todos los mentirosos tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda. Vino entonces a mí uno de los 7 ángeles que tenían las 7 copas llenas de las 7 plagas postreras, y habló conmigo diciendo, ven acá, yo te mostraré la desposada, la esposa del Cordero. Y me llevó en el espíritu a un monte grande y alto, y me mostró la gran ciudad santa de Jerusalén, que descendía del cielo de Dios, teniendo la gloria de Dios. Y su fulgor era semejante al de una piedra preciosísima, como piedra de jaspe, diáfana como el cristal. Tenía un muro grande y alto, con 12 puertas, y en las puertas 12 ángeles, y nombres inscritos que son los de las 12 tribus de los hijos de Israel. Al oriente 3 puertas, al norte 3 puertas, al sur 3 puertas, y al occidente 3 puertas. Y el muro de la ciudad tenía 12 cimientos, y sobre ellos los 12 nombres de los 12 apóstoles del Cordero. El que hablaba conmigo tenía una caña de medir de oro para medir la ciudad, sus puertas y su muro. Y ahora mirad, la ciudad se halla establecida en cuadro, y su longitud es igual a su anchura. Y él midió la ciudad con la caña, 12.000 estadios. Esto, traducido en medida que conozcamos, son 2.200 kilómetros de largo y de ancho. 2.200 kilómetros. Pero resulta que la altura y la anchura de ellas son iguales. Es una ciudad rara, no nos lo imaginamos. La altura también tiene forma de cubos, también es de 2.200 kilómetros. A mí esto me preocupa un poco porque no lo puedo entender, ¿no? No lo podemos entender. Pero yo pensaba, he hecho el cálculo esta mañana, 2.200 kilómetros en plano, 2.200 por los 2.200 son casi 5 millones de kilómetros cuadrados.
Barcelona tiene 98 kilómetros cuadrados. Hasta 5 millones, fíjate lo que le falta. Y yo pensaba, con el caos que hay en Barcelona, a ver si va a haber caos también ahí. Evidentemente no. Pero digo esto porque es difícil de comprender cómo será. Realmente no nos lo podemos ni imaginar. Pero una cosa os digo, aunque sea difícil de entender, será preciosa porque el arquitecto es único, ¿eh? Es nuestro Dios y todo lo que él ha hecho es precioso. Y esto será más precioso que todo lo que podemos conocer. Así que en estos detalles no nos vamos a adentrar porque, sinceramente, no lo podemos entender, no lo podemos imaginar. Es intentar explicar una cosa que no hemos visto nunca, pues es muy difícil. Así que esto lo pasaremos un poquito por alto, el comentario que os he hecho, ¿no? Incluso lo que viene ahora, ¿no? Dice, y midió sus muros 144 codos, de medida de hombre, la cual es de ángel. El material de su muro era de jaspe, pero la ciudad era de oro puro, semejante al vidrio limpio, y los cimientos del muro de la ciudad estaban adornados con toda piedra preciosa. El primer cimiento era jaspe, el segundo zafiro, el tercero ágata, el cuarto esmeralda, el quinto ónice, el sexto cornalina, el séptimo crisólito, el octavo berilo, el noveno topacio, el décimo crisopraso, el undécimo jacinto, el duodécimo amatista. Las 12 puertas eran 12 perlas, cada una de las puertas era una perla, y la calle de la ciudad era de oro puro, transparente como vidrio. Y no vi en ella templo, porque el Señor, Dios Todopoderoso, es el templo de ella y el Cordero. La ciudad no tiene necesidad de sol ni de luna que brillen en ella, porque la gloria de Dios la ilumina, y el Cordero es su lumbrera. Y las naciones que hubieren sido salvas andarán a la luz de ella, y los reyes de la tierra traerán su gloria y honor a ella. Sus puertas nunca serán cerradas de día, pues allí no habrá noche, y llevarán la gloria y la honra de las naciones a ella. No entrará en ella ninguna cosa inmunda o que hace abominación y mentira, sino solamente los que están inscritos en el libro de la vida del Cordero. Después me mostró un río limpio de agua de vida, resplandeciente como cristal, que salía del trono de Dios y del Cordero. En medio de la calle de la ciudad y a uno y a otro lado del río estaba el árbol de la vida, que produce 12 frutos, dando cada mes su fruto, y las hojas del árbol eran para la sanidad de las naciones. Y no habrá más maldición, y el trono de Dios y del Cordero estará en ella, y sus siervos le servirán, y verán su rostro, y su nombre estará en sus frentes. No habrá allí más noche, y no tienen necesidad de luz de lámpara ni de sol, porque Dios, el Señor, los iluminará y reinarán por los siglos de los siglos. Amén. Sinceramente es difícil de entender cómo será. Por eso decía que no voy a entrar en lo que es la arquitectura, ni tampoco si todos esos materiales preciosos, qué parte simbólica puede haber o qué parte hay que interpretarlo literalmente. Tampoco me preocupa. Yo sé que va a ser preciosa, yo sé que nos va a sorprender a todos, los que estemos, nos va a sorprender mucho. Donde sí quiero entrar es en algunos aspectos que sí podemos entender y que nos van a ayudar, pues eso, a trasladarnos allí. El texto era largo porque voy a ir saltando, voy a ir escogiendo esos puntos que creo que sí que podremos entender. Y el primero de ellos es, hermanos, que se nos ha dicho que en esa ciudad, en esa tierra, no va a haber ni sol ni luna. ¿Para qué sirve el sol y la luna? El sol es símbolo de vida, ¿no? Es que sin sol, sin la luz del sol, no hay plantas. Si no hay plantas, no hay comida. Si no hay comida, no hay vida. Así que el sol es todo eso. Y allí no habrá sol. Pero no habrá oscuridad porque nos está diciendo que la luz de la gloria de Dios estará allí y será la que nos iluminará, la que nos dará todo lo que necesitamos. ¿Sabéis que nadie ha visto a Dios, ni nadie puede ver a Dios?
Y sabéis por qué, ¿no? Porque su gloria desprende una luz tal que si ya mirar al sol nos hace daño, mirar la gloria de Dios sería la muerte. Así lo expresa la Escritura. Esa será la luz que habrá ya. Por eso no habrá necesidad de sol, pero no vamos a estar oscuros. Al contrario, vamos a estar bien iluminados, pero con un cuerpo que nos permitirán ver esa gloria de Dios. Un cuerpo que no será como el que ahora tenemos. Unos ojos que sí que podrán verle cara a cara. Así que nos dice que la gloria de Dios la ilumina y el Cordero es su lumbrera. Y nos dice que tampoco habrá noche. La noche es necesaria para descansar. Pues eso quiere decir que no tendremos necesidad de descansar, ¿no? Aprovecharemos el tiempo porque no tendremos esa necesidad de descansar. Y la noche, hermanos, es necesaria, pero especialmente, y esto es bastante frecuente, cuando uno padece de insomnio, cuando uno tiene dificultad para dormir, qué pesada se hace la noche, qué ganas tenemos que se haga de día, ¿verdad? Pues allí no nos va a pasar, primero porque no nos ocurrirá eso, no tendremos sueño, pero es porque no habrá noche, no habrá oscuridad. Y en estos tiempos que Juan está escribiendo esto, era muy importante porque no habían las luces que hoy tenemos en las ciudades. Por lo tanto, había total oscuridad. Y la oscuridad, hermanos, infunde temor. A nosotros no, repito, porque las calles están iluminadas, pero en aquel entonces, especialmente me imagino que cuando había luna nueva, tenía que ser horrible, es que no se ve nada. No sé si en alguna ocasión habéis estado en el campo con luna nueva, sin ninguna luz. No se ve absolutamente nada, no ves nada, es como si estuvieras totalmente ciego. Y eso, hermanos, infunde temor. Pues en esta ciudad a la que vamos no habrá noche, habrá luz y no será la luz del sol, sino la luz de la gloria de Dios. Nos dice también que no habrá noche y que sus puertas no serán cerradas. Dice, sus puertas nunca serán cerradas de día, porque allí no habrá noche. Bueno, las ciudades tenían que estar protegidas por muros y esos muros, para entrar y salir de la ciudad, habían unas puertas, ¿no? Unas puertas bien robustas que se cerraban, especialmente de noche, ¿no? Hoy en día las ciudades ya no tienen muros. Aún podéis ver un poquito de la muralla de Barcelona en algunos trozos, en algunas partes de la ciudad, pero evidentemente no hace falta, ¿no? Pero lastimosamente el problema lo tenemos dentro de la ciudad, porque tenemos que cerrar nuestras casas, nuestras puertas, porque hay ladrones. Y eso es lo peor. Y mira que cerrar las puertas no las cerramos con llave, ya tenemos que poner pestillos de seguridad, puertas de seguridad, porque tenemos temor de que nos entren. Esta semana nos han robado lo que teníamos en el coche. Nos han abierto la puerta y nos lo han robado. Y eso que era a las 3 de la tarde en la Ronda de San Antonio, en estos días que hay mucha gente. No ha sido un sitio sin gente, sino a pleno día, a las 3 de la tarde en la Ronda de San Antonio, en una zona azul, y precisamente con toda la gente que hay a esa hora y más en estas fechas, ¿no? Bueno, pues hay que ir con cuidado. Pero fijaos que la importancia que tiene que se nos digan de que sus puertas nunca serán cerradas. Yo creo que no habrán puertas que se puedan cerrar, porque las puertas sirven para eso, para cerrar. Si nunca serán cerradas, yo entiendo que es que esas puertas son simbólicas y que no existirán, ¿no? Pero esto lo que quiere decir, hermanos, que podremos vivir tranquilamente, que no tendremos temor de nada ni de nadie. Hoy en día, mira, tú puedes tener, que yo creo que aquí no hay nadie, pero si alguien tiene mucho dinero y es rico, es quien más teme, porque los ladrones saben, y ese es el que más medidas de seguridad tiene que usar. Así que hasta los que pensamos que viven de mejor manera son los que más inseguridad sufren, los que más tienen que, pues no sé, asegurar sus casas, cámaras de vigilancia, contratar vigilantes, y así todo, ya lo hemos visto y lo conocemos, ¿no? ¿Cuántos futbolistas a este año le han entrado en su vivienda, ¿no? En algún caso incluso estando ellos. Bueno, ahí no tendremos que tener temor. Tenemos también temor nosotros muchas veces de salir de noche, ¿no? Por según qué lugares no se puede ir. Y no te digo si vamos por lugares oscuros poco transitados. Es que no nos atrevemos a ir ya. A veces hasta ir por Ciudad Meridiana, por según qué punto, ya da un poquito de temor, ¿no? Y Umar y yo últimamente damos la vuelta, ¿no?
Pues fijaos la importancia que tiene lo que nos está diciendo la Escritura, que en esa ciudad las puertas no serán cerradas. Es que no habrá ningún peligro, no habrá ningún motivo para tener temor de que nos pueda ocurrir algo. Y esto es importante porque, repito, aquí, por bien que vivamos, que no vivimos tan bien como tal vez desearíamos, siempre tendremos esa intranquilidad, siempre tendremos esa preocupación, no en la Nueva Jerusalén. No habrá mar. Con lo bonito que es el mar, mira tú, no va a haber mar. ¿Y ahora qué? A los que nos gusta ir en verano a la playa, disfrutar del calor y del baño, Señor, ¿no va a haber mar? Bueno, si el Señor dice que no habrá mar, es porque será mejor. Eso hay que entenderlo. Yo sé que a nosotros, a algunos nos puede costar, los que amamos el mar. Pero mirar, el mar es muy bonito en verano. Cuando hace buen día y el mar está tranquilico, nos podemos dar un baño. Pero vete tú en invierno, cuando el mar está embravecido, cuando hay niebla. Y si no, se lo preguntas a los pescadores, a ver si les gusta ir a pasar tiempo en el mar pescando, ¿no? Es duro, es muy dura la vida en el mar. Y es que el mar no es el entorno natural para nosotros, por más bonito que pueda ser, ¿no? Por lo tanto, dice el Señor que no habrá mar, pues por algo será. Lo que pasa es que no habrá mar, pero dice que habrá un río limpio. Dice, después me mostró un río limpio de agua de vida, resplandeciente como cristal, no como los que vemos por aquí, llenos de espuma, que no se puede ver el marrones. No, resplandecientes como cristal que salía del trono de Dios y del Cordero. Así que no habrá mar, pero habrá río. Y río a cuyos costados habrán árboles. Dice que el árbol de la vida estará a un lado y al otro. No sabemos si habrá uno y uno o más de uno y de otro tipo. Pero yo me imagino que sí. Y qué bonito es el bosque, qué bonita es la naturaleza y en medio un río. Eso es algo, a mí me encanta, me gusta mucho, ¿no? Y sobre todo si es un río tan bonito de aguas cristalinas, transparentes, un río que llevará un agua no brava, sino un cauce que será agradable, ¿no? Pues será bonito, hermanos. Y este árbol de la vida es muy importante porque fijaos que lo que aquí está diciendo Juan, que está viendo, es un recuerdo de lo que fue el paraíso. Y seguramente será más bonito, porque el Señor ya sabía que el hombre iba a pecar. Pero sabemos que el árbol de la vida era el que permitía a Adán y Eva vivir eternamente. Y que cuando pecaron, tal como Dios había dicho, murieron porque dejaron de tener acceso al árbol de la vida. De manera que aquí el árbol de la vida está simbolizando la vida eterna. Está simbolizando ese paraíso original que Dios creó. Nos está diciendo que vamos a un lugar donde evidentemente es un lugar de vida eterna. También nos dice que no habrá tristeza. Yo no sé, cada vez que, con los años, cada vez tenemos más tristeza. Cada vez se nos acumulan más cosas. Los jóvenes no tienen ni idea de la suerte que tienen, porque si piensan que van a ser más felices en la medida que crecen, a ver, alguno que tenga ya ciertos años, dicen los psicólogos que cada vez reímos menos. Los niños ríen mucho, los jóvenes ríen aún, pero los mayores nos cuesta trabajo muchas veces reír. Y es por eso, hermanos, porque acumulamos tristezas, porque los problemas cada vez son mayores, ¿no? Las tristezas pueden ser o pueden venir por muchas razones, ¿no? Fijaos que incluso dentro de la iglesia muchas veces nos entristecemos, digo en la iglesia como podría ser en la familia, como podría ser en el trabajo, nos entristecemos porque hay comportamientos egoístas y eso nos causa dolor. Hay comportamientos de peleas, de discusiones, de contiendas, falta la unidad. Todo esto nos entristece, nos hace sentirnos mal, ¿no? Si en la familia hay un problema familiar, esto no da motivo de alegría, es un motivo de tristeza. Cuando en la iglesia las cosas no van bien, cuando en la iglesia estamos disgustados con alguien, no hay alegría, no hay tristeza. Cuando vemos cosas que no nos gustan, no hay alegría, hay tristeza. Y la verdad es que esto es frecuente. Pero allí no habrá tristeza. ¿Por qué no habrá tristeza? Porque vamos a vivir en armonía, vamos a vivir en perfecta comunión. No va a haber comportamientos egoístas. Y todo esto, hermanos, que era el objetivo inicial de Dios, el objetivo inicial no es que
vivamos solos, que vivamos independientes, sino que vivamos en familia. Nosotros, la Iglesia de Cristo, somos la familia que vamos a heredar el reino de los cielos. Y en el reino de los cielos, hermanos, vamos a vivir en paz y en perfecta armonía. Que, por cierto, ¿alguien se lo imagina? Es difícil, porque no la conocemos aquí, pero allí sí la habrá. Y una cosa importante, no habrá muerte. ¿Cuál es el motivo que más tristeza, que más dolor nos puede causar? La pérdida de un ser querido. Aunque sea creyente y sepamos que va con el Señor, nos causa tristeza y un dolor tremendo. Fijaos, yo no sé si todos los que estamos aquí, probablemente la mayoría sí, pues hemos perdido a algún ser querido, ¿no? Pero si no es así, mirar cuántas cosas que no es la muerte, que son separaciones temporales, nos causan una tristeza tremenda. Las despedidas, sobre todo los que vivís o los que venís de un lugar lejano, donde vuestra familia está a miles de kilómetros y tenéis poca oportunidad de verla, cuando vais y llega el momento de regresar, está allí. Tenéis la posibilidad otra vez de volver. Pero ¿cómo venís? ¿Cómo regresáis? Con dolor, con tristeza, ¿no? Bueno, a veces hasta aunque no sea tan largo, aunque sea solamente que hemos pasado un día juntos agradable, y al final echamos de menos muchas veces el separarnos y también nos causa tristeza. A los padres, una cosa que nos causa tristeza, y eso que es un motivo de alegría, es cuando los hijos se casan. ¿Cuántos habéis pasado por eso? Pocos. Algunos están a punto ya, no lo sé, o lo han pasado de otra manera. Porque ¿sabéis lo que es? Eso los que nos hemos ido de casa en su momento cuando nos casamos no lo sabemos. Los que somos padres lo hemos vivido, sí. Cuando un hijo se va de casa y esa habitación en la cual ha estado viviendo por un montón de años, la ves vacía, eso produce una tristeza tremenda. Vienes de la boda, ha sido un día alegre, es ese día que tu hijo o tu hija ya no vuelve a casa y ahora tú llegas a casa y esa habitación es que lo echas en falta por todas partes, hasta el ruido que hacía y las molestias que pudiera causar, ¿no? Bueno, no sé si hoy en día será una realidad en todos los casos, porque cuando hoy en día, como se casan con 40 años, a lo mejor lo que estás deseando es que se vayan y te da una alegría, ¿no? Pero por regla general, la verdad es que es cierto, sí, que estamos deseando muchas veces que se vayan, pero cuando se iban a la edad normal, de verdad, los que hemos vivido, Mari y yo lo hemos vivido y sabemos lo triste que es, ¿no? Pues imaginaros lo que es la muerte, ¿no? El perder un ser querido, aunque sabes que lo vuelves a ver. Y si ese familiar, si ese ser querido no es creyente, hermanos, todavía es mucho peor. Pues allí no habrá muerte, mira tú. Eso quiere decir que no tendremos ningún motivo de tristeza por esta causa, que es la más grave. Nos dice también que no habrá clamor. ¿Qué es el clamor? El clamor puede ser un grito o una expresión vehemente de cuando estamos angustiados. Si allí no hay clamor, es que no tendremos ningún motivo de angustia. Ahora hay cosas que nos angustian, cosas que nos preocupan. Y aunque sabemos que no tenemos que angustiarnos por nada, porque confiamos y echamos nuestras cargas al Señor, pero leer los salmos. Hay cosas que nos angustian. El mismo Señor Jesús se angustió hasta la muerte en el huerto de Getsemaní. Pero allí no habrá clamor porque no habrá angustia. Es que no sé, pero cuando yo pienso eso es que no me lo imagino porque no estamos acostumbrados a eso, ¿no? No habrá dolor. Bueno, no habrá dolor. Es que no llevaremos prótesis. El dolor, hermanos, viene por muchas causas. Por situaciones que nos podemos encontrar. Pero tal vez, cuando pensamos en dolor ahora, pensemos en las enfermedades, ¿no? Que si reumas, que si artrosis, que si jaquecas, ¿no, Esther? Que si migrañas. Y cada vez nos hacemos mayores y cada vez tenemos más dolor, más achaques, ¿no? Pues allí no habrá dolor. Y no habrá dolor porque no habrán enfermedades. Allí siempre estaremos jóvenes, joviales. No tendremos necesidad de maquillaje porque seremos hermosos. Bueno, las mujeres me refería, claro. Yo al menos no me he puesto nunca. Pero no habrá necesidad porque seremos guapos, hermanos, seremos hermosos, seremos resplandecientes también. Y nos mantendremos en plena jovialidad, sin ningún dolor, sin ningún achaque.
¿Os imagináis un mundo sin dolor? Yo no, la verdad es que no. Bueno, y una cosa muy importante. Hemos leído que no entrará en ella ninguna cosa inmunda. Esto es vital y esto lo podemos entender. ¿Qué es una cosa inmunda? Una cosa sucia, una cosa que contamina. Hombre, a nadie le gusta la porquería, a nadie le gusta la suciedad. Pues en el cielo no puede entrar ninguna cosa inmunda, ninguna cosa que pueda contaminar. O de lo contrario, perdería esa esencia que tiene que tener de perfección, de pureza, como estábamos leyendo, aguas cristalinas, calles resplandecientes. Si entra la inmundicia, no podría ser. ¿Y qué es la inmundicia, hermano? ¿No acaso la inmundicia no es el pecado? Es el pecado. Dice que no entrará ninguna cosa inmunda o que hace abominación y mentira, sino solamente los que están inscritos en el libro del Cordero. Así que allí no habrá pecado. Y como no habrá pecado, una de las consecuencias, nos dice también, es que no habrá más maldición. ¿A qué se debe la maldición? ¿Por qué hay maldición? Es una consecuencia. El pecado origina la maldición. Y estamos malditos todos en un sentido. Toda la humanidad, hasta la propia naturaleza, gime por causa del pecado. Nos lo dice la Escritura, ¿no? El pecado lo ha estropeado todo. Y el pecado está en este mundo, está en nosotros también, está en el viejo hombre. Y todo eso trae maldición, trae castigo. Las enfermedades, no necesariamente una enfermedad es directamente por mi pecado, pero sí por el pecado. Porque el pecado es lo que ha traído también la maldición del pecado, el dolor. Así que ya no habrá maldición porque no habrá pecado. Y hermanos, si no hay pecado, quiere decir que no habrá maldición, y si la maldición es la causa también de todos nuestros males y de nuestra infelicidad. En esta mañana se ha hablado en las citas de la felicidad. Bueno, mirad, dejadme que os diga una cosa. La felicidad de aquí es una felicidad un poco, no sé cómo decirlo, yo creo que no se va a parecer nada a la felicidad que tendremos. Primero porque la felicidad perfecta no existe, y menos una felicidad duradera. Estamos llenos de problemas, de preocupaciones, de maldiciones, y todo eso trae infelicidad. Es que la maldición ha traído la infelicidad. Por lo tanto, ser felices aquí, hombre, podemos ser un ratito, podemos ser un tiempo con algo, pero ¿quién es feliz permanentemente? ¿Quién tiene gozo permanentemente por más que la Escritura nos exhorte a tener gozo? Es verdad que si confiamos en el Señor podemos tener paz, pero paz en medio de la tribulación, paz en medio de los problemas. Por lo tanto, no conocemos, hermanos, ni nos podemos imaginar lo que será disfrutar permanentemente de una auténtica felicidad cuando no haya maldición. Porque si la maldición es lo que elimina, lo que impide que seamos felices, si no hay maldición, hay plena felicidad, habrá pleno gozo. Pero repito, para eso es necesario que no entre el pecado. ¿Entendemos por qué el Señor nos dice, o la palabra del Señor nos dice, que sin santidad nadie verá a Dios? Porque eso sería meter el pecado en el reino de los cielos y corromperlo, contaminarlo todo. Y si bien es verdad, y esto es importante que lo tengamos en cuenta, que la obra la hace el Espíritu Santo dentro de nosotros, como nos dice Filipenses 1:6, el que comenzó en vosotros la buena obra la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Esta es la parte que le corresponde a Dios, obrando en nosotros a través del Espíritu Santo, pero también es verdad que hay una parte que nos toca a nosotros. Y eso ayer Marco lo comentaba, está en Hebreos. Y dice, despojémonos tú y yo y todos, es un mandato que se nos da a nosotros. Despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante, esa carrera que cada vez vamos llegando a la meta, ¿no? Tenemos que intentar ir despojándonos del pecado, de todas aquellas cosas que nos estorban. Ese es el proceso de santidad en el cual no nos va a faltar la ayuda del Espíritu Santo. Pero el Espíritu Santo no va a hacer nuestra parte. Y la parte nuestra es despojarnos del todo el peso del pecado. Hay muchas órdenes, muchos mandatos, muchas exhortaciones que la palabra del Señor nos da sobre esto mismo. Creo que
que este texto en cualquier caso es suficientemente claro, ¿no? Bueno, no sé si lo que voy a decir ahora es lo más bonito de todos. Lo más bonito de todo, que lo hemos leído, que la nueva Jerusalén será el tabernáculo de Dios. ¿Sabéis lo que es el tabernáculo? El lugar donde estaba la presencia de Dios. Cuando el pueblo de Israel sale de Egipto, Dios le ordena a Moisés que le construya el tabernáculo, esa tienda en la cual estaba presente, o la presencia de Dios estaba allí, pues animando, ayudando y fortaleciendo al pueblo, ¿no? Posteriormente, Salomón edificó el templo, un lugar más hermoso. Ahora se nos ha dicho que allí no habrá templo. Y lo que se nos está diciendo es que esa ciudad será el tabernáculo. Es decir, será la morada de Dios. ¿Y nosotros dónde vamos a morar? En la misma ciudad. Vamos a morar en el mismo tabernáculo de Dios, porque vamos a estar morando con Dios. Pero en presencia, ¿no? Dice, no habrá más maldición allí, pero el trono de Dios y del Cordero estarán en ella, en esa ciudad, y sus siervos le servirán. Y dice que verán su rostro y su nombre estará en sus frentes. Hemos dicho que nadie ha visto el rostro de Dios, porque nadie le puede ver. Porque la Escritura nos dice que no hay nadie que pueda ver el rostro de Dios y muera. Poníamos como ejemplo que hasta mirar el sol nos hace daño, más mirar el resplandor de la gloria de Dios. Pero ahora se nos está diciendo que veremos el rostro de Dios. O sea, ahora le vamos a ver cara a cara. Le vamos a ver de tú a tú, porque vamos a estar con Él y Él va a estar con nosotros, ¿no? Y esto es así porque también nosotros seremos diferentes. No vamos a ser como ahora. En 1 de Juan, capítulo 3, versículo 2, dice, ahora, en estos momentos, somos hijos de Dios, pero aún no se ha manifestado lo que hemos de ser. Pero sabemos que cuando Él se manifieste, seremos semejantes a Él. Ya no seremos de carne y hueso como ahora. Seremos semejantes a Él y por eso le veremos tal como Él es. Así que estaremos en la presencia de Dios, viéndole cara a cara, en una comunión perfecta e íntima, donde estaremos a su lado. Estaremos en el trono de Dios. Y a mí esto me daba a pensar una cosa. La iglesia es un poquito, vamos a ver, ¿cómo lo diría yo? La ciudad vieja. Vamos a ser trasladados a esta ciudad, ¿no? Pero de alguna manera somos la familia, somos la iglesia, es la iglesia lo que el Señor va a recoger. Así que entendamos un poquito esta similitud y aquí estamos viviendo ya como familia. Somos la familia que iremos al reino de los cielos, imperfectos que somos. Este lugar no es el que nos gusta estar. Pero la Escritura dice que donde están 2 o 3 reunidos en mi nombre, dice el Señor Jesús, allí estoy yo en medio de ellos. No está físicamente, no le podemos ver, pero sí está. O sea que el Señor está aquí ahora, aunque no le veamos. Allí le veremos cara a cara, porque será la comunión íntima y perfecta. Ahora no. Pero de alguna forma esto es un principio de lo que ha de ser, lo maravilloso que ha de ser la comunión cuando estemos cara a cara viendo al Señor. Y cuando yo pensaba esto decía, no sé si alguno va a tener algún problema, porque estamos aquí en la presencia del Señor y muchos no lo pueden aguantar mucho ratito, solamente en una reunión, luego por la tarde no vienen, y también está el Señor, porque nos reunimos en el nombre del Señor, ¿no? Y digo, ¿es posible que alguno tenga algún problema y no sea capaz de aguantar vivir toda la eternidad delante de la presencia del Señor, si aquí no pueden aguantar una hora? Bueno, lo dejo ahí. Sabéis a lo que me estoy refiriendo perfectamente, ¿verdad? Miriam se ríe. Es significativo, ¿no? Bueno, pues mirad, Él morará con ellos y ellos, nosotros, seremos su pueblo y Dios mismo estará con ellos como su Dios. Y reinarán por los siglos de los siglos, eternamente y para siempre. Ahí vamos, hermanos, a morar toda la eternidad. Y ahora viene la pregunta del millón. ¿Vas a estar tú? ¿Voy a estar yo? Claro, todos queremos estar ahí. Si hemos entendido cómo es, todos queremos estar ahí. Pero ¿estaremos todos, hermanos? Mi deseo es que sí. Y seguro que todos queremos,
estamos aquí en la iglesia, creemos en Dios, creemos en el Señor y todos queremos estar ahí. Pero vamos a ver también lo que nos dice el texto en 21, el versículo 7 que lo hemos leído, dice... No, bueno, vamos a leer primero el 22, 14, no lo hemos leído. En el capítulo siguiente decía, bienaventurados los que lavan sus ropas para tener derecho al árbol de la vida eterna, y para entrar por las puertas en esa ciudad. Entonces, ¿quiénes van a entrar? Pues los que han lavado sus ropas, creo que entendemos perfectamente lo que significa. El Señor ha pagado por nosotros, nos ha hecho limpios con su sacrificio. Los que hemos lavado nuestra ropa, recibiendo por fe el regalo que Dios nos ofrece de la salvación, son los que van a entrar. Pero hay algo que dice 21.7. Ahora sí que voy a leer el versículo 21.7. Porque, hermanos, hay la parte de Dios y hay la parte del hombre. Y que nadie se confunda, esto no quiere decir que seamos salvos por obras. No lo somos, ni esto nos enseña la Escritura. Pero la Escritura nos enseña una cosa, que la salvación nos la regala Dios y nos salva para que andemos en vida nueva. Y esa es nuestra responsabilidad. Abandonar el pecado, luchar contra el pecado, esforzarnos por erradicar todo lo malo que hay en nuestra vida, esforzarnos por obedecer a Dios. No por decir que obedecemos a Dios torciendo las Escrituras. Esa es nuestra responsabilidad. No es que la salvación dependa de eso. La salvación es gratuita, nos la ofrece Dios. Pero no somos salvos sin más. Dios ha muerto por nosotros para sacarnos de la cárcel, para sacarnos de la condenación, para que vivamos en vida nueva, para que vayamos creciendo en un proceso de santidad. Por eso tenemos que despojarnos. Y eso implica lucha. Y el libro de Apocalipsis, ya lo vamos a estar viendo ahora, nos habla de que además de haber sido limpiados por la sangre, los que vamos a entrar, serán los vencedores, los que hayan luchado contra el pecado y hayan obtenido la santidad, lógicamente con la ayuda del Espíritu Santo, serán los que van a entrar. Dice el que vence... Apocalipsis, Sí. Vale, se me han desmadrado las hojas. 21.7 dice, el que venciere, vencer implica lucha, hermanos, no se puede vencer sin luchar. El que venciere heredará todas las cosas y yo seré su Dios y él será mi hijo. Y cuando Jesús manda esas cartas a las iglesias del Apocalipsis, y yo quisiera que nos diéramos por aludido, en esas cartas dice exactamente lo mismo. Dice lo que tienen que mejorar, lo que tienen que corregir, de lo que se tienen que arrepentir, y al final acaba diciendo al que venciere. Mirad lo que le ocurrirá a los que salgan vencedores de esa lucha contra el pecado en la que estamos inmersos. Mirad, no digo la cita de la iglesia para ir más rápido. Uy, qué susto me has dado. Dice, al que venciere le daré de comer del árbol de la vida. ¿Quién va a comer del árbol de la vida? ¿Quién va a tener acceso a la ciudad? El que venciere. Ese árbol de la vida dice, el cual está en medio del paraíso de Dios. Ya lo sabemos, a uno y a otro lado del río. Sé fiel hasta la muerte, y yo te daré la corona de la vida. El que persevere hasta el fin, este será salvo. Al que venciere, daré a comer del maná escondido y le daré una piedrecita blanca y en la piedrecita escrito un nuevo nombre, el cual ninguno conoce, sino aquel que lo recibe. Al que venciere y guardare mis obras hasta el final, yo le daré autoridad sobre las naciones y las regirá con vara de hierro y serán quebradas como vaso de alfarero, como yo también la he recibido de mi Padre y le daré la estrella de la mañana. El que venciere será vestido de vestiduras blancas y no borraré su nombre del libro de la vida, y confesaré su nombre delante de mi Padre y delante de sus ángeles. Al que venciere, yo le haré columna en el templo de mi Dios, y nunca más saldrá de allí, y escribiré sobre él el nombre de mi Dios, y el nombre de la ciudad de mi Dios, la nueva Jerusalén, la cual desciende del cielo de mi Dios, y mi nombre nuevo. Al que venciere, le daré que se siente conmigo en mi trono,
así como yo he vencido y me he sentado con mi Padre en su trono. Estas palabras, hermanos, son de ánimo. No son unas palabras de condenación, son unas palabras que pretenden dar ánimos. Nos están dando motivos para luchar, para no quedarnos relajados pensando con tan tranquilo, yo creo en el Señor y ya está. No. Por sus frutos los conoceréis. Así que estamos en lucha, hermanos, y tenemos que luchar. Y yo quisiera que pensásemos en esa ciudad a la que vamos. Por más que no la imaginemos, nunca sabemos cómo es. Y que sepamos, hermanos, que tenemos que luchar, que tenemos que obedecer al Señor, que tenemos que luchar contra el pecado hasta la sangre, porque es nuestra responsabilidad, y que esto sea un estímulo, que la visión de esta ciudad nos ayude en esa lucha, que esa era la pretensión que tenía el Señor Jesús. Y en todos estos mensajes el Señor terminaba con una frase: el que tiene oídos para oír, oiga. Ojalá todos oigamos y podamos luchar hasta el final para entrar en esa nueva Jerusalén, en esa ciudad que el Señor está preparando ya para nosotros. Pues que el Señor nos bendiga. Amén.